parece que vamos a andar mejor así. Claro. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en una entrevista, un diálogo más para tener pocos minutos. En este caso estamos contando con un gran intelectual de Argentina, Francisco Tomás González Cabañas, quien estudió licenciatura en filosofía en la USAL, licenciatura en psicología en la UP, licenciatura en ciencias políticas en la UCA y licenciatura en comunicación en la UCES, y que, bueno, no ha dejado de culminar sus estudios a partir de una formación autodidacta. Comentarles que ha escrito varios libros bastante interesantes, al menos lo que alcanzo a concebir en tanto el título, y que por supuesto también se ha dedicado a publicar en diferentes revistas de diferentes partes del mundo. También comentarles que ha sido Francisco también alguien que me ha invitado a sus proyectos. Estoy compartiendo por allí en una de sus páginas web. Estoy participando todos los lunes en un programa que me invita en concreto, una radio de Corrientes, Argentina. Él nace en 1980 en Corrientes, Argentina, y como bien me contaba, se ha ido a estudiar 10 años a Buenos Aires y regresas a Corrientes. Te cedo la palabra, Francisco. Primero, antes que nada, ¿cómo estás? Y segundo, cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Cómo fue que decidiste, y más aparte, qué tuviste que hacer para publicar pues, tu primer libro, que es algo que muchos quisiéramos? Yo estoy a punto, pero bueno, que no es sencillo, ¿no? Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor y un placer compartir esta actividad con vos, el haberte conocido por estos instrumentos de la tecnología. La verdad que hacen que cada tanto uno crea en que no vamos a caer en un automatismo, una robotización de las cosas y que a veces podemos escaparle a la razón instrumental que nos proponen estas estructuras, ¿no? Que muchas veces tal vez estén pergeñadas para cierta estupidización de los Uh múltiples, -huh, ¿no? Pero bueno, uh -huh. también podemos contrarrestar estas acciones para poder encontrar diversidad, puntos de vista diferentes y distintos, independientemente de que nos encontremos lejos, a distancia, ¿no? Como ocurre con estos casos, y compartir con quienes te ven, que sé que tenés una actividad muy intensa en las redes sociales y bueno, lo que Gracias. significa y represente tu trabajo. Así que la verdad que encantado de poder tomar contacto con tu público, por llamarlo de esta manera. Gracias por la presentación, la verdad que sí. Yo empecé a escribir desde muy chico, desde adolescente te diría, Uh y -huh. al iniciar mis estudios de filosofía, o sea, como te relataba, yo soy de una ciudad que en realidad, Argentina, que está más cerca de Asunción, más cerca de Paraguay que de Buenos Aires. Yo estoy acá a 400 kilómetros de Asunción y a Buenos Aires me quedan 1000 kilómetros, pero bueno, eh, la tradición indica que las mejores oportunidades universitarias como laborales para la gente del interior, lamentablemente, ¿no? Están en Buenos Aires. Nosotros somos un Uh país -huh. muy unitario, a diferencia de, Uh -huh. de lo que es México, que algo conozco, y bueno, incluso ya desde la nominalización, ¿no? Los Estados Unidos mexicanos, o sea, nosotros no somos Sí. estados independientes, somos, digamos, una gran ciudad, una gran urbe que es Buenos Aires, y el resto sobrevivimos, y sobre todo las ciudades que estamos más al norte, como en mi caso, que de hecho son las que demuestran mayores índices de pobreza estructural, mayores índices de poco desarrollo, y bueno, son cuestiones que la verdad que hacen a nuestra historia, que tienen que ver y que para nosotros cuando terminamos, los que tuvimos la posibilidad, ¿no? de trabajar o contar con apoyo de nuestros familiares, Uh -huh. para tener más posibilidades solemos ir a Buenos Aires. Ese fue mi caso. Ahí comencé a estudiar filosofía, pero en verdad ya traía bajo brazo un libro, el primero, que se llama El Macabro Fundamento. Claro. El Macabro Fundamento en realidad es una novela filosófica, eh, o sea, es la historia de un joven, era un poco muy autobiográfico, muy referencial, ¿no? Yo Sí, no, sí, sí. no había claro, yo no había terminado de estudiar el primer año de filosofía y ya había publicado ese libro, donde, bueno, es una referencia muy parecida a la náusea sartreana. De hecho, él Claro. fue, ese autor, Jean-Paul Sartre, fue quien de alguna manera eh, Uh -huh. me introdujo a los estudios de filosofía. En realidad yo ingreso, es muy interesante eso, porque yo ingreso a Sartre a través de Mario Vargas Llosa. Uh -huh. Yo en mi adolescencia me encuentro con algunos cuentos y después
llego al libro como El pez en el agua, de Mario Vargas Llosa, que es una biografía de él, una autobiografía de él, en donde, bueno, él relata precisamente tanto su campaña presidencial en Perú como los comienzos de su infancia y demás. Y él cuenta en ese relato que, bueno, cuando era adolescente, a él lo llamaban el sartrecillo valiente porque era muy sartreano, ¿no? Y entonces ahí yo dije, wow, ¿quién será Sartre? Y bueno, ahí comencé, ¿no? Comencé con Claro. esa inquietud, con ese desarrollo, y me llevó al punto de que yo te diría que es mi primer punto, mi primer momento, es muy existencialista, hay mucha Claro. angustia, digamos, en ese libro, mucha reverberación juvenil. Hay muchos elementos también del joven Werther, de Goethe, digamos, así como es Ah, muy, claro. muy, muy, es muy hormonal ese texto y bueno, muy cargado con algunas cuestiones, ¿no? Después hay algunos elementos filosóficos, digamos, bueno, que a mí al parecer me parecieron, bueno, al parecer fueron una experiencia muy, muy sensata. De hecho, en algunas facultades ese libro se hace como referencia para los primeros años. Así que la verdad que es interesante porque creo que para aquellos que viven muy a flor de piel, lo que se llama la angustia existencial, ¿no? Y de repente por determinadas circunstancias encontrarte con esto que se llama el sinsentido, ¿no? Que todo carezca de sentido como muy de repente, en forma muy abrupta, ese tipo de libros creo que te ayudan como para no sentirte solo en tanto y en cuanto que no muchas veces es muy común sentir de tan joven, digamos, o Sí, sí, sí. sin atravesar una tragedia particular, ese sinsentido Exacto. existencial, ¿no? Eso de decir, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué he venido al mundo? Y bueno, de última, de eso se trata esa primera novela, que, insisto, tiene esa referencia sartreana, existencial, y después yo la complemento, la continúo con una segunda novela que, si se quiere, es mi momento más literario. Eh, Escribo también obras de teatro y ese tipo de cosas. Y últimamente, bueno, Genial. hace 6 7 años atrás estoy en el género ensayo. Estoy muy especializado en lo que es filosofía política y lo que es democracia más que nada, Ujú. y trabajando básicamente con el género ensayo, ¿no? En esta definición de ensayista, que bueno, como diría Oscar Wilde, ¿no? Definir es limitar, pero bueno, muchas veces esas caracterizaciones sirven para la sociedad, ¿no? Que te presenta con esto. Y además, bueno, ya es una habitualidad Sí, porque hace un sí. tiempo Una que presentación, más que nada. Ajá. claro, y hace un tiempo que estoy Ajá. trabajando sobre estos elementos. Yo calculo bueno, que tuve la suerte o el gusto y la posibilidad de transitar en los diferentes géneros que permite el escribir, o sea, también tengo algunos cuentos, salvo poemario, que para mí, que también he incursionado, digamos, y tengo algunos poemas escritos, pero bueno, me parecen que es el lugar o el género que por ahí carezco de ciertos elementos como para hacer algo más medianamente presentable, pero el resto me he sentido muy satisfecho y por lo general esto, ¿no? De encontrar y de saber que puede ser de utilidad espiritual, ¿no? A un otro, a un lector, esas botellas al mar que uno va lanzando y por ahí se recogen cada tanto. Eh, en esa, bueno, vos como psicólogo sabés muy bien, ¿no? En esa definición del Sí, otro, sí. de qué significa y representa al otro, ¿no? O sea, en ese Wow, sí. desprendimiento que uno lleva y dice, bueno, yo arrojo esto, sin importar, porque que no te importe el otro significa que no estás pidiendo nada a cambio, ¿no? Y que el otro puede ser un mismo tuyo, ¿no? Ahí ya empezamos con una cuestión más paradigmática, pero bueno, de eso se trata la humanidad, ¿no? Si bien puede ser contradictoria, pero en el sentido que el otro también se plantea la cuestión paradojal de la mismidad, ¿no? O sea, en este Exacto. género que nos hermana de humanos. Entonces, eh, cuando se ve la obra realizada, digamos, es muy, muy lindo, muy, te hace sentir muy bien, pero bueno, como vos bien sabés también, y de aquellos que se animan a la escritura, el día a día de escribir y demás, la verdad que es bastante tortuoso, ¿no? Sobre todo, Sí, sí, sí. y creo que tiene que ver con una sociedad en la que vivimos, y me parece que habría que repasar ahí, ¿no? Porque es un buen elemento para una tesis,
me parece que tenemos como cierta cosa con los tipos que escriben aún, ¿no? Y no es nada fácil, ¿no? No es nada sencillo. Así como hay profesiones de Claro. riesgo, no sé, como los mineros, ¿no? Que pueden estar poco tiempo, como condiciones insalubres, ¿no? Me parece que la gente que escribe, la verdad, está hace mucho tiempo muy infravalorada, incluso, bueno, en muchas etapas de la vida ha sido perseguida, señalada, caracterizada. Y bueno, me parece que es algo que a nivel colectivo y social lo debemos corregir en esto de que, bueno, tienen que haber mayor aliento, mayor promoción, mayores condiciones incluso, ¿no? Por parte de gobernantes, clase dirigente, de la Sí, sí, comunidad sí. toda, porque yo creo que sobre todo vos, si tenés un público joven, se deben escuchar de que cuando, digamos, por ahí un joven dice, no, quiero escribir o quiero hacer algo cultural, y bueno, por ahí los padres, ¿no? Esa visión adultocéntrica es como medio un horror, ¿no? O sea, yo lo he vivido cuando a mi familia le dije que quería estudiar filosofía, digamos, ¿no? O sea, y bueno, me parece que lamentablemente sigue existiendo, ¿no? Ese prurito bueno, de esto, vamos a lanzar mensajes a la humanidad y ver qué pasa y no tener eso seguro que puede suponer, no sé, una carrera en administración de empresas y esas Sí, certezas que en más realidad no lo técnica. son, ¿no? Que No, en no, realidad no no. lo son, porque si vamos hoy a los resultados, digamos, nada, tenemos una economía que aleja, segrega y excluye a millones y millones de personas en la indignidad y en la pobreza. Tenemos este tema de la pandemia bueno, tiene la ciencia rendida de pie porque no hay vacuna, no hay cura. Entonces, bueno, digamos, y tenemos que, para de alguna manera protegernos, restringir nuestras libertades más mínimas. No podemos abrazar, no podemos besar, no podemos ni caminar a veces porque hay cuarentenas estrictas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tendríamos que repensar estos valores de estas supuestas certezas en las cuales solemos creer que no son tales y aventurarnos un poco más al ámbito este, ¿no? De por ahí de lo intangible, de lo abstracto, pero creo que o de lo escondido, de lo oculto, ¿no? Pero creo que ahí es donde anida la verdadera pasión del ser humano, ¿no? No sé si llamarlo verdad, pero sí te diría como la verdadera esencia de lo humano está en todo lo otro que no es visible, bueno, que nos desafía, que nos interpela, ¿no? Que nos saca de nuestro lugar de comodidad, digamos, si no somos mímesis, ¿no? Réplicas de cosas difusas. Sí, claro, por supuesto. No, pues wow, todo lo que mencionas, yo me estuve identificando con muchas cosas porque, bueno, yo te quiero compartir también un poco de mi historia y así vamos hilando todo esto. Sí, Yo comienzo a escribir poesía, ¿no? A mis 17 años y yo te lo hago saber, es por una crisis existencial totalmente, porque me doy claro, cuenta que hay algunos pensamientos, emociones que simplemente no tienen cabida en la situación social, es decir, que no forman parte claro, de una gramática normal de la sociedad. Y entonces yo digo, exacto, entonces, ¿dónde deposito todas esas sensaciones? Porque yo me siento claro. así. Y es cuando comienzo a escribir poesía. Yo entro, se puede decir, en una clase de reflexión, sí, profunda, existencial, porque yo hasta ese entonces me había preparado desde mis 8 años. Ojo, yo siempre he sido desde niño así como alguien que piensa en grande y yo dije, voy a ser jugador profesional de fútbol. Y Ah, mira vos. entonces me había dedicado a jugar fútbol, dedicándole de 5 a 6 horas diarias de lunes a viernes y a veces sábados y domingos también. Entonces Mira había vos. sido muy disciplinado. Lamentablemente las cosas que me decepcionaron no tendrían que ver con el fútbol, sino con las dinámicas del fútbol, es Claro. decir, las políticas que hay detrás, etcétera, muchas cosas de ¿Y eso. en qué La, posición jugabas? era contención. Es mi Ah, favorita, mira la, vos. la contención. Mira vos. Mira vos. Entonces, yo te comparto esto porque me identifico contigo cuando tú me dices, es que cuando uno se atreve a hacer este tipo de cosas es juzgado y criticado. A mí me Sí, llovieron claro. por donde quiera críticas porque yo básicamente abandoné el fútbol para dedicarme a dos cosas, que era la música, que me gusta también mucho, y que fue prácticamente escribir poesía, o sea, dedicarle más tiempo a esto. Y la gente se reía, te lo juro que se reía, Sí, claro, eran sí, tristes. sí, sí. Ahora me da risa, pero en su momento pues no es sencillo, ¿no? Afrontar esto, que tú seas una promesa deportiva. Tú imagínate en Argentina, ¿no? Que te consideren, Sí, por bueno, estoy supuesto. exagerando, Por que supuesto. te consideren el próximo Messi y que de pronto les Claro, diga, ¿sabes qué? Me dedico a la poesía, ¿no? Estoy claro. exagerando, obviamente no me consideraban así, pero el punto es ese que tú mencionas, el cómo uno se atreve a final de cuentas, y que le diría Bergson o no, que los espíritus libres a final de cuentas, por más imposiciones que tengan, se liberan, ¿no? Entonces yo sentía que era algo, Exactamente. algo mío, algo que no, no,
no necesariamente le tendría que gustar a los demás, ni a todos, ni a nadie más que a mí. Y entonces dije, lo voy a hacer. Entonces empiezo a escribir poesía. Después esto me lleva paradójicamente o irónicamente, bueno, más bien diría que podría ser una antesala, ¿no? De filosofar, porque de pronto digo, Ujú. wow, es que mi poesía refleja no solamente un sentimiento, sino una crítica social, sino una crítica a los valores actuales, etcétera. Y entonces yo digo, wow, ¿esto cómo se llama? Yo estoy reflexionando. Después en la prepa me doy cuenta que la filosofía trataba de cuestionarse cosas y digo, significa que yo de alguna otra forma estoy ya filosofando un poco. Y es cuando me meto más, ¿no? Después estudio psicología por cuestiones pragmáticas de dinero, de tiempo y porque me quedaba más cerca la facultad de psicología. Entonces, pero a mí la filosofía era mi plus, ¿no? Y yo te comparto esto que también yo llegué, he escrito 2 novelas, las cuales no he publicado así en editoriales, solamente de forma independiente. Y lo que tú dices, me identifico muchísimo, porque es cierto, uno escribe, a veces yo creo que de forma altruista y no, ¿sí, no? Altruista porque uno espera impactar con su novela, y más si es Ujú, claro. existencial, espera impactar y poder realmente, yo en lo personal creo que es eso, darle un mensaje al otro de date cuenta del mira, sí hay cosas difíciles, sí es una novela existencial, pero también hay formas de superarlo y también hay formas de liberarte de todas estas cadenas de la normalidad, sobre todo, que tú bien mencionas, que te quieran imponer, que estudia algo tecnológico, una ingeniería, algo que te va a dejar, algo que te asegure. Todo eso yo creo que son performas de la propia novela, bueno, al menos en las mías, han sido así, yo creo que seguramente en la tuya, sin leerla, lo que así lo puedo asegurar, y que dejan un mensaje más allá de lo cotidiano, que se atrevan a pensar y a vivir la vida de una forma auténtica. Como tú bien mencionas, tú decides irte de tu lugar, decides irte a Buenos Aires, a estudiar una carrera que te gusta, pese a que se te diga que eso quizás no va a dejar, etcétera. ¿Y qué estás haciendo, Francisco? Yo aquí se me enchina la piel, porque creo que compartimos parte de eso, que la gente no confiaba en que se podía hacer algo importante con la literatura, con la filosofía. ¿Y qué estás haciendo tú? Pues ahora abriendo espacios, comunidades, donde la gente se expresa, la gente dice lo que piensa, escribe su material. Y para mí eso ya es lograr bastante, porque yo creo que una visión reduccionista del ser humano es que come, se reproduce y muere. Es una visión reduccionista porque a final de cuentas somos un ser en el tiempo, ¿no? Diría Heidegger. Entonces, ese ser en el tiempo, mm, a diferencia de los animales, pues nos hacemos preguntas y tenemos otro tipo de necesidades que no necesariamente tienen que ver, al menos no directamente, con cosas biológicas, fisiológicas, ¿no? Que sería, por ejemplo, esto que hacemos realmente, vamos, eh, no es que en sí mismo escribir una novela ya te asegure riqueza o te asegure alimento, te asegure algo. No, de hecho, no te aseguro nada, y más en este plano de la literatura, ¿no? Pero que sin embargo uno lo hace, pues, para llenar una clase de satisfacción existencial, ¿no? Caray, esto es una obra, ¿no? Es arte. Claro, Entonces, claro. aquí ya para hacerte de nuevo la palabra, Francisco, y gracias por permitirme también compartir mi experiencia. Eh, Después de esa novela existencial, publicas, a ver, bueno, aquí me parece, es el que me parece digno de mencionar ahora mismo, eh, algo sobre filosofía política, que es el voto compensatorio. ¿Cómo es que llega Francisco de un pensamiento existencial a escribir después a algo más referente a lo político? Bueno, vos sabés que ahí te voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo que te decía hoy antes de grabar con Guadalajara, con México, ¿no? Porque justo ese libro lo escribo cuando, o mejor dicho, lo termino de escribir cuando hago una conferencia en la Universidad de Guadalajara y me terminan de cerrar algunas cosas. Pero bueno, la pregunta antes sí. Yo provengo de una familia en la cual, digamos, participaban políticamente, ¿no? Entonces, Ah, la circunstancia individual, existencial mía era que yo siempre sentí un sentido de orfandad, no porque no tuviera a mis padres, sino porque mis padres estaban dedicados a la política, ¿no? De alguna manera. Entonces, la política. yo esa es claro. Entonces, yo la manera que tenía de vincularme con ellos, de muy chiquito, ¿no? No estoy hablando
estoy hablando desde que alumbro mi conciencia, en realidad, de los 3 4 años, o sea, desde infante, ¿no? Era a través de la política, o sea, había como una forclusión de la idea de padre, ¿no? Había una intermediación tan grande, porque bueno, por las características de mis padres, ¿no? Muy ególatras, muy egocéntricos y con este mundo de... Entonces yo no tenía una relación directa con ellos como pueden tener en común de los normales, ¿no? Decir, bueno, o una normalidad que se piensa, hola papá, hola mamá, no, no, primero era el significante político que atravesaba y era la cuestión. Entonces, obviamente eso siempre estuvo en mí, siempre, bueno, fue una inquietud bueno, que, insisto, alumbró mi primera conciencia, ¿no? O sea, que era un fenómeno que, que, como te decía también, particularmente en Corrientes, en esta ciudad, bueno, los índices de pobreza, de marginalidad también empezaban a impactar y la sensibilidad de un niño es diferente a la de un adulto, ¿no? Entonces yo empezaba a Claro. percibir a través de esos dolores, que si bien no eran míos, pero que yo los veía muy cercanos, ¿no? O sea, precisamente esto, la marginalidad, la pobreza, y después empiezo a ver de alguna manera o de codificar el uso perverso que se hace de la política hacia los pobres, ¿no? O sea, entonces voy construyendo esa imagen y por eso te decía que me pareció muy interesante lo de México, porque en ese libro que vos mencionás, que es El voto compensatorio, es en realidad una propuesta de filosofía política, digamos, pero que tiene que ver con la práctica, con la implementación, porque es como una especie de voto calificado al revés. Es decir, yo lo que planteo es que todas aquellas personas en condición de marginales, de pobres, digamos, por responsabilidad del sistema que no le han generado trabajo, la posibilidad de desarrollo, tienen que tener en el momento electoral, en el momento de las elecciones, que su voto valga más que el de común de la gente, que el común de la gente que no es pobre, ¿no? En relación a que de esa manera el Estado, que es responsable de la pobreza de estas personas, en esa circunstancia les devuelva, los compense, por eso lo tenemos compensatorio, parece, bueno, entonces la persona, el individuo que ha sido objeto de pobreza por parte de este Estado, le da la posibilidad de que su voto valga, por ejemplo, el quantum es de 5 en relación al tipo que no son pobres, para que de esa manera el sujeto ante la elección pueda hacer prevalecer su derecho político o con mayor no, sino de forma compensada con el resto. Porque me decían, pero ¿por qué no? O sea, ahí estás dislocando el principio de igualdad. Entonces, lo que yo planteo es que el principio de igualdad ya está dislocado, y ahí viene la parte de práctica, porque acá en Argentina los pobres se los usa con los bolsones de mercadería, se los usa con la prebenda, con las dádivas electorales. Entonces ahí vos estás condicionando el voto del pobre. Entonces lo estás condicionando y le estás socavando el derecho real de que él opte o elija. En realidad lo que estás diciendo es te doy esto, lo condicionás. Y ahí te decía lo de México porque justo yo conté esas experiencias y me decían que bueno, que allá también a nivel político se daban en los supermercados. No me acuerdo la cadena ya muy conocida ya que se daban, ¿no? Y bueno, todo el manejo, ahí me puse a investigar obviamente también, ¿no? Las cuestiones más hispanoamericanas, que no, y en realidad, lamentablemente, ¿no? Un uso general que alumbró o que alumbra la democracia con cierta perversidad sinuosa, ¿no? En este uso de la claqueo o cierta clase política bueno, precisamente a través de estos condicionamientos y estas indignidades plantea el continuar en el status quo establecido a través de la necesidad de quienes están marginados, están excepcionados o en estados de excepción del sistema mismo, ¿no? Entonces, a través de eso es que, bueno, este ensayo se publica en Europa y bueno, voy dando estas conferencias y demás y desde ese 2014, hace 6 años que estoy trabajando mucho con este género de ensayo y sobre todo con la cuestión filosofía política y puntualmente democracia. Wow, bastante interesante. Y yo te preguntaría, ¿qué tan difícil o cuáles fueron, si se quiere, si puedes contarnos los pasos a seguir para de pronto, porque yo lo que veo es que no cualquiera publica en Europa, ¿no? Yo conozco a varias gente de Argentina, afortunadamente amigos, etcétera, conocidos también, eh, pero no cualquiera publica en Europa. Y yo veo que sí, que tienes publicaciones en varias partes. Tienes en México, Sí, tienes en Europa, precisamente en Brasil, me parece que también tienes. sí, sí, Entonces, sí. en Guadalajara estoy viendo también. Mm, a mí me llama mucho la atención eso porque, insisto, yo creo que al menos me relaciono con unas 100 personas de Argentina y de todas ellas, pues el único que conozco que ha publicado en otro país eres tú. Entonces,
si quisieras contarnos un poco también No, sí, sí, claro. Bueno, de yo creo que sí, sí, que es muy bueno porque sobre todo para los que están escuchando. El único secreto es la perseverancia. Digamos, como vos bien decís, yo lo que, incluso ahora últimamente lo hago de otra manera, también lo voy a contar, pero al principio siempre lo fue a través del envío de los textos, de una búsqueda disciplinada de los lugares que estuvieran abiertos bueno, recepcionar obras, de recepcionar artículos. Obviamente que, insisto, primero la búsqueda con cierta disciplina, digamos, si uno leyó algo alguna vez de Aristóteles, es bueno, ¿no? El iniciador de dividir el método, ¿no? La metodología, decir, bueno, no sé, desde establecer búsquedas, cualquier buscador, ¿no? Y ir viendo en ese momento no estaban dando las redes sociales, sino más que nada eran a través de páginas, ¿no? De buscadores, pero ahora se pueden hacer a través de redes, ¿no? Ya sea editoriales, ya sea revistas, ya sea sitios, y de esa manera, bueno, obviamente establecer una carta de presentación de cada uno de los autores, en algún caso enviar el material completo, en otro caso parcial, pero ese es el primer momento, ¿no? La búsqueda, el envío. Después, obviamente, también hay que estar preparado para lo que va a venir después, que es seguramente que de 10 envíos, 8 no te contesten, o mejor dicho, 5 no te contesten, 3 te contesten que, bueno, no, muchas gracias, digamos, no estamos recibiendo obras o demás, y que de esos 10 el otro te diga que sí, que leyeron tu texto, pero bueno, que no les interesó para más adelante, o que te planteen que necesitan alguna cuestión económica, porque también hay digamos, tipos que se dedican a hacer negocios con eso, y bueno, y de 10 uno tal vez, obviamente, pueda generarte la posibilidad de este ingreso y esta posibilidad, lo cual insisto, eso ya es, digamos, hay que tener cierta preparación porque al principio por ahí si uno cree que al primer envío o al envío número 10 o al envío número 50 ya te van a recibir con los brazos abiertos o con las alfombras rojas y ojalá que sí, pero no, digamos, eso no es tan así, hay que estar muy preparado, digamos, a la resiliencia de saber que uno cree en lo que está haciendo y que, bueno, obviamente van a haber otros y está muy bien que así suceda, que no les guste o que incluso que hay alguno que te pueda criticar con mayor o menores argumentos. Lamentablemente también te vas a encontrar con uno que te van a rechazar in limine incluso, pero bueno, como en todos lados, ¿no? Pero esto también, esto es otro, como te decía, como te he conocido a vos, a través de, bueno, uno lee lo Sí, que sí. hace, mirá qué bueno lo que está leyendo, te mando, te conoces y existen estos lugares en diferentes partes bueno, que pueden brindarte esa posibilidad de extraer. Y como bien decías, uno de alguna manera va trabajando con ciertas cosas y va encontrando o trata de salir de esos lugares de comodidad y de confort, ¿no? A mí, cuando yo empiezo a copiar después, sobre todo en revistas científicas y esos mis artículos, y ya son muchos, sí, bueno, pero en definitiva estoy haciendo lo mismo de lo que muchas veces critiqué, ¿no? Me cuestioné a mí mismo. Entonces dije, bueno, a partir de ahora no, los envíos que voy a mandar no van a ser tanto digamos, siguiendo a rajatabla el rigor de las normas de estilo y demás que te proponen, porque los pensamientos no pueden estar circunscriptos a normas APA, normas Chicago, normas Oxford, ¿no? Entonces ahora me divierto a través de eso, envío a revistas, lugares que sé que siempre me piden y me dicen, no, pero vamos a hacer. Y entonces yo le planteo, ¿viste? Digo, pero vale, los razonamientos y los pensamientos tienen que estar encerrados en normas Oxford, en normas APA, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿Cuántos son los que en definitiva leen esas revistas, ¿no? Que con esos rigores disciplinares y que, ¿no? Que hay que poner en negrita 12, 14, digo, ¿cuántos leen esas revistas que bueno, supuestamente están indexadas o están indexadas en y demás? Pero ¿cuántos terminan leyendo? ¿Acaso no termina siendo un ejercicio onanístico de tipos que consideran el saber como enclaustrado, ¿no? Que bueno, de ahí precisamente viene el término claustro, el medioevo, ¿no? Donde muy pocos eran los que tenían acceso a los textos griegos y que los podían traducir, entonces la verdad estaba siendo cosificada otra vez. Y yo creo que, bueno, de ahí del medioevo viene Gutenberg, cuando gracias a la imprenta saca de la cosificación del saber, pero nosotros lo hemos transformado el saber en la cosificación libro, ¿no? El libro está cosificado o el valor de publicar en tal revista, tal lugar, porque en definitiva que lamentablemente después te encontrás que son nada más que cumplimientos formales, cuando no amigos de los directores de la revista, de los rectores, ¿no? Se terminan transformando en esas especies bueno, de facciones, de guetos, ¿no? Donde intentan
alambrar el conocimiento, es decir, de esta cerca nosotros sabemos, y vos no sabés, vos no ingresás, y yo creo que uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos y sobre todo el que genera la pobreza también es la falta de comprensión textual. Lo primero, la falta de tiempo, o sea, las personas que tienen que sobrevivir en el día a día no tienen mucho tiempo como para dedicarles a la lectura y el entendimiento. Y seguro nuestros Claro. sistemas educativos, nuestras estructuras están muy ocluidas en esa posibilidad de generar comprensión y generar pensamiento, ¿no? Manda mucho precisamente está muy rígido ese precepto todavía de mando y obediencia, del número, del 10, que eso después se extrapola a las universidades, ¿no? De que a ver si aprobás o no aprobás, pero cuando se hacen las famosas pruebas esta de comprensión de texto, tenemos alumnos en todos los niveles o ciudadanos, ¿no? Que no comprenden un texto, digamos, ¿no? Y comprender un texto, o sea, el saber digamos, si lo despreseudizamos de todo, es en definitiva transmitir una idea y que alguien te lo entienda, no importa si está en negrita 14 en Times New Roman, si la cita textual es primero con el nombre apellido o con el apellido solo, o si es en mayúscula o no minúscula, o sea, hasta qué grado estamos llegando, ¿no? De quedarnos, de que, como se diría vulgarmente, ¿no? El árbol nos tape el bosque. Y esto es muy peligroso porque bueno, en definitiva después pasan, ¿no? Después decir, qué sociedad fascista que tenemos. Y claro, si no alumbramos la posibilidad de que otros piensen, de que nos entendamos. Porque por ahí vos podés tener una posición, pero si yo no me hago el Wow, tiempo para wow. escuchártela, ¿no? Como para decirte, che, mirá, y bueno, por ahí eh, vos seguramente podés tener razones, o yo me puedo enriquecer de tu razón. Si vos me convences a enviar una idea que yo tengo, que es distinta, y eso hace a la riqueza o la humanidad, ¿no? Si no, seríamos, bueno, te digo, mera reproducción y viviríamos experiencias muy automatizadas y muy burdas. Y de última, si no estamos preparados para eso, que nos sentimos como interpelados y como vos sabés, reaccionamos con violencia y con agresión, ¿no? Por esas reminiscencias de reaccionar lo distinto como si fuera lo otro aplanar y vencer. Pues sí, bueno, pero ¿por qué sucede? Sí, bueno, pero vos fíjate, y ahí volvemos a la política, ¿no? ¿Qué te propone? Pues sí, bueno, pero vivimos supuestamente democracia. Sí, vivimos supuestamente democracia, pero por ejemplo, todas las elecciones, por lo menos en mi país o en muchos países de Occidente, se dirimen a través de la doble vuelta o balotage, ¿no? El sistema. El que tiene más de un voto gana y el otro no sé, yo te gané, yo prevalezco, vos sometete a mi mayoría, ¿no? Entonces, más que democracia, es en realidad una dictadura de mayorías, en donde no sé, te digo, por ejemplo, hay experiencias consensuales, incluso venían los antropólogos franceses acá a estudiar a hermanos originarios de los guaraníes, que es la gran región esta de la que yo estoy en Corrientes y Paraguay y demás, donde los tipos como pasan como se elige el papa, viste, cuando se llama sale el humo blanco es porque todos los cardenales se ponen de acuerdo. Y acá también los grandes caciques se ponían, o sea, se llevaban a cabo las reuniones, era el consenso, ¿no? Y se llevaban a cabo las grandes reuniones, no se levantaban hasta que se pusieran de acuerdo en determinadas cosas porque se tenían que convencer entre todos en que esa era la línea a seguir o que mayor, digamos, beneficiaba a la comunidad. No, el hecho de si, bueno, votamos, total, estamos apurados, no sé para qué en realidad, ¿no? Porque, bueno, si algo también nos ha demostrado la pandemia es la cuestión esta del tiempo, ¿no? Pero esto de decir, bueno, listo, yo me impongo por sobre vos. Entonces, me parece que esas cuestiones no están pensadas ni trabajadas desde una sociedad democrática, sino desde una imposición. Y nada que, o mejor dicho, la imposición siempre a la larga o la corta genera una lógica de resistencia por parte del otro. Y si eso no se vehiculiza a través del habla, a través de la palabra, ¿no? A través del verbo, y bueno, ahí ya pasamos el pasaje al acto, ¿no? Ahí vamos precisamente a la violencia, ahí vamos a la agresión, ahí vamos a la xenofobia, a la caracterización. Entonces, por eso es muy importante estas cosas, Alejandro, insisto, con estos espacios que vos generás, yo te agradezco el poder participar, pero que podamos poner en palabras en todas estas frustraciones, estas cosas a corregir, estas esperanzas, estas Claro. expectativas, estos dolores también son muy importantes porque es la manera que el ser humano ha tenido y tiene, e incluso tendremos. Esto es lo que nunca va a perecer, salvo que perezcamos como especie, ¿no? El hecho de poder a través de esto que significa hilar los pensamientos a través de la vibración de la voz y ponerlo en sintagmas, ¿no? Para que el otro lo tome, para que el otro pueda hacer ese ejercicio también de intelección
y en definitiva de poder compartir esta experiencia de lo humano, ¿no? Claro, por supuesto, Francisco. A mí me llama mucho la atención lo que mencionas, sobre todo estas cuestiones de los formatos, y que de alguna otra forma es un comité élite quien decide, pues, precisamente qué formato son los avares oficiales, ¿no? Por decirlo así. Y a mí Exacto. me llama mucho la atención porque, vaya, pues, el saber tiene que atravesar por un filtro que muchas veces puede ser incluso perjudicial a lo que quieres decir, ¿no? Que esto lo, Exacto. lo explica muy bien los cuatro discursos, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en eso, pero también te quisiera compartir esto y ya casi para ir finalizando y cederte la palabra. Yo también escribo una novela justamente el año pasado, ¿sí? Existencial. Yo le pedí a una amiga que me corrigiera la ortografía porque soy malo, malísimo, ¿no? La ortografía. Y le dije, por favor, corrígeme la ortografía para que quede, pues, presentable. Y me dice, sí, pero te voy a cobrar por página. Y yo lo entendí porque sí es cierto. Es que el trabajo por lo regular de gente que se dedica a estas cuestiones de la redacción, etcétera, suele tomarse por gratuito cuando son personas que estudian precisamente la materia. Y si yo se lo pedí es porque precisamente era buena en eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lamentablemente no te puedo pagar porque esta novela debo ser independiente, no voy a tener ninguna ganancia, entonces prefiero hacerla así con errores de ortografía. Entonces yo en mi novela, en mi prefacio, básicamente es lo que explico. Tiene faltas de ortografía, errores gramaticales, pero les pido se concentren en el mensaje, que es lo que quiero plasmar. Y algo que yo hice, pues, fue eso, aceptar mi falta en ese sentido de la ortografía y escribir el mensaje como tal y desarrollar una historia que, que sí, que me parece, para mí, sería como una clase de píldora salvadora para esta sociedad posmoderna, ¿no? De esa sensación de no saber qué quieres, de sentirte vacío, de preguntarte si vas por buen camino, si vas por mal camino, que sobre todo le pasa a la juventud. Eh, Regular es donde veo más esa situación. ¿Por qué? Porque yo tengo esa experiencia, Francisco, seguramente tú la tendrás también, la mayoría, que cuanto más nos acercamos a alguien nos damos cuenta de que es menos perfecto de lo que es. ¿Por qué? Porque yo tenía amigos, Francisco, que yo los veía y para mí era un ejemplo emocional. Así que yo decía, yo quiero tener la estabilidad emocional que tiene esa persona, carajo. Y me lo hacía amigo y resulta que me empezó a contar sus penas y me quedó, oye, no parecía que tuviera estas penas, ¿por qué me las dices? La verdad es que no, es que pues tienes que vivir la vida, pero ya cuando vas conociendo a la persona te das cuenta que tiene todo un dilema existencial y yo me quedo, wow, esto significa, porque me pasó con 4 amigos más o menos que fui conociendo, y yo dije, esto significa que la mayoría de las personas eh, fingen una vida trivial, normal, cuando en el fondo están padeciendo otras circunstancias que no nos llegan ni por la cabeza. Entonces yo en mi novela hago precisamente eso, como una descripción de gente que aparenta tener todo bien, cuando en el fondo pues están caídos y hay un diario y hay toda una expresión, un soliloquio, si quieres verlo así, donde los personajes pues realmente se preguntan el porqué de la existencia, el qué es existir, el hacia dónde ir, cómo existir, cómo ser feliz, pero que no se lo dicen a nadie más que ellos, ¿no? Más o menos es como por ahí lo random de mi novela. Y yo te comparto esto que tú dices, yo sabía que si mandaba esta novela, pues era ridículo porque ¿quién te va a aceptar una editorial con faltas de ortografía? Y aparte era una novela muy pequeña, 67 páginas. Yo lo que quería era el mensaje y difundirlo, porque yo dije, hay gente que está sufriendo y quisiera que escuchara mi mensaje porque es lo que yo he reflexionado. Y entonces, a mí lo que me pasó es que cuando terminé mi novela, tuve una sensación que yo creo que ni las drogas lograrían eso, de ataraxia, donde me acosté en la cama, recuerdo, terminé mi novela, la leí por supuesto porque está muy corta, me acosté en la cama y estuve 5 horas como en éxtasis, te lo juro, así, está muy loco, yo lo sé, pero estuve en éxtasis 5 horas y dije, esto es suficiente, o sea, ya no importa tanto si se comparte, si no se comparte, si es muy leída, no leída, ya con una persona que me lea, ya la obra ya está hecha, ¿no? Yo lo veía así. Y ya para finalizar, te quería preguntar también, ¿qué pasa cuando terminas una novela? Regularmente sé que a algunas personas pues les preocupa el qué tan vendida va a ser, el qué tan leída, el qué tan compartida, qué tan citada incluso. Entonces yo también te preguntaré lo mismo, ¿cuál es tu experiencia al terminar una novela? Bueno, la verdad que la experiencia, yo creo que es cercana a lo que vos contaste, ¿no? Es como alumbrar algo. No tuve la suerte todavía de tener esa sensación tan intensa como la tuya, Mm. pero de alguna manera, o sea, significa y representa eso, ¿no?
toda la carga emocional que al finalizar, al culminar algo, lo ves en un producto determinado, ¿no? En este caso, libro, la finalización de un relato, implica y significa, bueno, el hecho de que la emoción termina después de que está concentrada en la liberación que te permite ese momento, ¿no? De placer, en definitiva es, bueno, me parece que la finalidad misma por la cual estamos en esta tierra, ¿no? El tratar de perpetuar esos instantes a veces que son fisiológicos puntualmente, pero que también lo podemos encontrar a través de estos ejercicios. Por eso el escribir y el sublimar está es una de los enconos o los lugares más encomiables y sugeribles y recomendables, ¿no? Precisamente, me parece que desde ese punto es muy atractivo y generas una referencia. Y lo otro que quiero suscribir que señalaste, y me pareció muy interesante, que tiene que tener, que hace referencia a de lo que vos escribiste, que es reconocer la falta, ¿no? Reconocer la falta para el ser humano precisamente es todo un desafío, digamos, es uno de los principales desafíos que tenemos, por esto mismo, porque primero porque venimos sin ninguna razón, digamos, ni sin ninguna finalidad, ¿no? Entonces ya el reconocer eso ya nos es muy difícil para la gran mayoría, porque en el mientras tanto, cuando vamos naciendo y generamos esa conciencia, vamos construyendo, ¿no? De que venimos para alegrar a papá, para alegrar a mamá, ¿no? Y después, bueno, para hacerle sonreír a la compañerita, al compañerito, para hacerle sentir bien a la maestra, al maestro, ¿no? Al amigo de barrio, bueno, porque nos gusta andar en bicicleta. Entonces, cuando nos dimos cuenta, como decís, y ahora, ¿no? Ese creo que es el gran éxito de las redes sociales, nos permitimos el hecho de poder sintetizar toda nuestra vida como si fuese un cuentito perfecto, donde, bueno, están las recetas de cocina que mejor nos salen, donde están las fotos con el ser amado, con la mejor ropa, ¿no? Con el mejor viaje y en el deseo y la expectativa de tener muchos likes y que nos compartan. Bueno, todos sabemos que una parte del ser humano sí, pero la otra es la falta, ¿no? Es la carencia, es precisamente lo que nos constituye. Porque entender que la falta nos constituye, bueno, es fácil desde la semántica, desde la palabra, pero no de la realidad, ¿no? Esto que vos decís, bueno, muchas veces cuando elegimos estas cosas, seguramente, bueno, no vamos a tener los ingresos que probablemente pueda tener alguien que haga una carrera a nivel económico, a nivel, ¿no? de otras magnitudes, o puede generar esto también, puede generar la decepción, no sé, de la palabra. Uno dice, no, la verdad no me gustó tu texto, una persona, como vos bien decía, que por ahí la considerabas, ¿no? Alguien bueno, que obviamente uno se está riendo, está poniendo en evidencia unas palabras y necesariamente puede ocurrir eso, pero que a su vez te interpele a vos después con ese resultante, ¿no? Es decir, no necesariamente creerte que por todas las cosas que uno haga o que emprenda necesariamente va a tener como el final soñado y esperable o deseable, ¿no? Porque ahí volvemos otra vez a cuestiones psicoanalíticas, si querés, porque esa es obviamente que imposible que no pretendamos el control de las cosas. El ser humano tenemos que administrar la contradicción de que vamos por el control de las cosas. Pero también reconocernos que cuando nos vamos a dormir, nosotros no podemos controlar, por ejemplo, el sueño. O sea, si uno quiere decir, bueno, yo quiero soñar, ¿cuántas veces uno de chico lo ha hecho, no? Y si no, es un ejercicio muy interesante, ¿no? Antes de dormir, propongamos, no, bueno, yo quiero soñar que y empezar a... Es imposible, no hay ninguna persona, creo que sí hay una referencia después, pero bueno, eso se estudia puntualmente, pero no hay nadie que pueda todas las noches decir, bueno, yo quiero soñar esto y terminar soñando lo que vos deseas soñar, ¿no? O sea, entonces ahí te descubrís que en esa carencia, que en esa falta también te constituye, porque en definitiva ahí no sabes si cuando nos dejamos llevar por el sueño, no sabe, hasta el ejercicio automático de respirar, digamos, lo dejamos en manos de eso desconocido que es nuestro cuerpo descansando, ¿no? Y la actividad cerebral y emocional continúa. Entonces, me parece que ahí está el gran desafío de que vos lo suscribiste muy bien con esto de que, digamos, hacer notar esa falta que nos constituya, que nos interpele, que nos pueda reconvertir, ¿no? Y que nos haga precisamente que las experiencias que pudimos haber tenido en donde nos generaron angustia y dolor, no replicarlas para que repitan en los otros, ¿no? O sea, no replicarlas desde que la agresividad, como sabés que está planteada, como para que siempre
genere y reaccione un dispositivo en nosotros mismos para replicar eso. No es como un virus, ¿no? No, como nos dicen, bueno, ahora el virus, que es precisamente la réplica de algo que está en descontrol y que el sistema inmune no lo reconoce, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, no hay vacuna ni cura, entonces no hay vacuna ni cura, entonces vamos a tratar de evitar el contacto físico para que no se, para evitar la contagiosidad, ¿no? Bueno, precisamente si hiciéramos lo mismo con la agresividad, por ejemplo, con la violencia y la irascibilidad, conseguiríamos lo mismo. Nada más que lo podemos combatir mejor porque podemos compartir, incluso lo que no tenemos que hacer es replicar precisamente esa noción y ese concepto de ese virus instalado que se instala en nuestros dispositivos y lo reaccionamos, pues somos animales instintivos, porque obviamente podemos sentirnos interpelados por el dolor, porque podemos sentir ofendidos, pero entre esa ofensa, si no reaccionamos, si ese dispositivo no se instala en nosotros, va a hacer que nosotros reaccionemos también y a su vez contagiemos esa misma violencia, esa misma ira, esa misma forma de actuar, que en realidad nos aleja de los humanos, nos aleja del sentido de lo humano, ¿no? Nos aleja de la posibilidad de entendernos, de la comprensión, nos aleja de esto mismo, de poder reconocer que podemos ser mejores en tanto y en cuanto el otro nos complementa también, que no somos seres completos ni tampoco, si tuviésemos ese control, tampoco podemos hacerlo sentir con rigor o imponérselo a otros, porque no podemos tener cuestiones dogmáticas o absolutas en relaciones humanas, ¿no? Y bueno, como te decía, la diferencia o el problema está en que quienes quizás podemos verlo desde lo teórico, obviamente que ponerlo en práctica en el día a día es mucho más complejo, pero bueno, obviamente que es lo atractivo, es el desafío, y más a sabiendas que nos vamos a equivocar, que nos vamos a tropezar, que a veces sin querer podemos lastimar también y podemos señalar o hacer cosas que a otros les afecten y que nos tenemos que reconvertir de eso, ¿no? Tenemos que, bueno, precisamente reconfigurarnos y tratar de generar en ese día a día un mundo mejor para nosotros y para los que vengan. Wow, bastante interesante, Francisco. Yo te agradezco por ese diálogo. La verdad es que me voy satisfecho y has compartido cosas que seguro van a ser significativas no solamente para mí, sino para el espectador. Y yo espero realmente que hayamos dejado una semillita, si se quiere, para que futuros escritores, intelectuales, pues se atrevan, ¿no? Y lo que bien mencionas, el que acepten su falta, sean perseverantes, que no es sencillo, pero que trabajando, pues eres el claro ejemplo de que se puede. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias.